Les hablaba de mi primera experiencia como juez en la Corte y recuerdo que se trataba de una acción de amparo de garantías constitucionales y el encabezado de la sentencia del Tribunal Superior decía sentencia constitucional, con lo cual se trataba del primer llamado de atención que hice en mi primera sentencia que expedí en materia constitucional, manifestándole a este tribunal que en ese momento ellos actuaban como jueces constitucionales y no como jueces de la jurisdicción civil. Y para eso es importante este tipo de eventos. Y las reflexiones que voy a manifestar sobre la importancia de la sentencia constitucional en nuestros tiempos, razones para reflexionar. Lo primero que tengo que comenzar señalando es que las sentencias constitucionales constituyen la decisión jurisdiccional más importante del Tribunal Constitucional. Son la fuente más inmediata de aplicabilidad por parte de todos los poderes públicos y por parte de todos los miembros de la jurisdicción cuando se trata de sentencias de inconstitucionalidad. En el caso nuestro, ese aspecto se ha recogido desde 1991 con una sentencia del ex magistrado Arturo Hoyos en lo que se ha denominado el bloque de constitucionalidad, y uno de los elementos integrantes del bloque de constitucionalidad precisamente lo son las sentencias de inconstitucionalidad. Pero esas sentencias no solamente forman parte del bloque de constitucionalidad, sino que establecen los principios, las reglas constitucionales y los valores que determinan el contenido de la normativa infraconstitucional de un Estado democrático de derecho. ¿Qué significa esto? Que toda sentencia que se expide por parte de un juez constitucional, y cuando me refiero al juez constitucional me refiero desde el juez municipal penal hasta el pleno de la Corte, lo debe hacer aplicando la primera norma que debe de aplicar todo juez, que es la norma constitucional. Eso significa que por esa razón la normativa constitucional tiene que ser de dominio, de manejo por todo operador de justicia. Su contenido es de obligatorio cumplimiento, siendo vinculante para todos los órganos del Estado, así como para todos los funcionarios y autoridades públicas. ¿Qué significa esto? Hay dos ejemplos que voy a poner en materia de sentencias constitucionales. La primera, a la cual hizo referencia el presidente del Colegio Nacional de Abogados en la mañana de hoy, y es que la Corte Suprema reformó la Ley Novena de 1984 y decretó que la colegiación no era obligatoria. Esa es una sentencia constitucional. Para poder que exista colegiación obligatoria, tiene que haber una reforma de la Constitución, porque otra ley no puede hacer obligatoria la colegiación de los abogados por el hecho de que ya hay una sentencia de carácter constitucional que tiene que ser respetada por el órgano legislativo. Y en segundo lugar, el aspecto que en materia de derechos fundamentales las sentencias de la Corte Constitucional tienen que ser acatadas por el resto de los operadores de justicia, y como muy bien lo ha señalado la profesora y doctora María Ernestina Chen, en materia de derechos fundamentales, nuestra Corte Suprema ha comenzado a dar pasos importantes para los efectos de la defensa del hombre y no de la norma. Eso es de trascendencia. En nuestro país, a diferencia de dos países, la primera que tomo como referencia es la Constitución Política de Colombia, que tiene en su artículo 239 y siguientes el desarrollo de la jurisdicción constitucional, y la otra que tomo de referencia lo es la Constitución de la República Dominicana, que fue proclamada el 26 de enero del 2010, que a partir del artículo 184 hace referencia al Tribunal Constitucional. Eso es de trascendencia. ¿Por qué?
Porque en estos congresos, cuando la directiva del instituto integra el contenido de su discusión la jurisdicción constitucional, lo hacemos con el interés de la capacitación permanente que tiene que existir para que en nuestro país haya una jurisdicción constitucional especializada. Hablaba antes del inicio del coloquio de esta mesa con Rigoberto y con Norbert y manifestábamos que cómo se puede justificar que en nuestro medio los abogados marchemos en contra de la creación de una sala de protección de la jurisdicción constitucional. Eso es una materia de reflexión que lo tenemos que llevar como nuestra primera enseñanza. ¿Por qué razón? Porque la guarda de la integridad de la Constitución está asignada en forma exclusiva al Pleno de la Corte Suprema. Y el Pleno de la Corte Suprema está integrado por los 9 magistrados que a su vez tienen funciones especializadas en cada una de sus materias. La Sala Primera de lo Civil, la Sala Segunda de lo Penal y la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral. Y si a eso añadimos que nosotros tenemos una concepción de impugnar todas las resoluciones de los jueces inferiores, hay un atascamiento de trabajo en el Pleno de la Corte, en cada una de sus salas, a la cual no es posible, por más que puedan los magistrados hacer, los superhéroes y los superhombres para hacerle frente tanto a la materia especializada de su rama como a la jurisdicción constitucional. Y por eso es de urgencia que la guarda de la integridad de la Constitución corresponda a una jurisdicción especializada en nuestro medio. Les pongo solamente un ejemplo. Antes de viajar hacia acá, mi secretaria, que es una persona muy acuciosa, me dijo: usted tiene la lectura y la firma de un habeas corpus. Y procedí inmediatamente a su lectura. Si no lo hubiese hecho por razones de lo que constituye esta actividad, la persona que está detenida y que requiere de esa libertad a través de ese habeas corpus y de esa firma, tuviese que esperar 15 días de mis vacaciones. Eso demuestra la importancia a lo que se hace referencia a María Cristina, del cambio de concepción, del cambio de mentalidad que nosotros tenemos que tener, no solamente los operadores de justicia, sino quienes enseñamos, que somos los primeros responsables en las aulas universitarias de la formación de los profesionales del derecho. Y por esa razón es importante la capacitación permanente del profesor en esta actividad y en esta materia, porque de lo contrario seguimos enseñando los planes y programas de estudio de hace un siglo, del siglo XX, que de igual manera copiamos del siglo XVII y pensamos que las transformaciones las podemos realizar con un etnovismo jurídico, que para cada problema que se presenta en esta sociedad lo importante es una ley. No, lo importante es el cambio de mentalidad de la sociedad, que comienza con el cambio de mentalidad de lo que somos, los que orientamos y formamos a nuestros estudiantes. Y en este cambio juega un papel importante de igual manera los medios de comunicación, porque los medios de comunicación deben de resaltar la importancia de la academia y no solamente la importancia de las malas noticias o lo que es delictivo en nuestra sociedad. Por lo tanto, es recomendable esa división del trabajo entre tribunales ordinarios y tribunales constitucionales. Se requiere de un tribunal especializado en nuestro medio, se requiere de una jurisdicción especializada, pero una jurisdicción especializada que vaya a conocer no solamente de la función, de la importancia que es la guarda de la integridad de la Constitución, sino de la importancia de la defensa de los derechos fundamentales.
No podemos seguir, como decía el maestro Davis Echandía, creando constituciones con garantías fundamentales para los individuos, para cada sector de la sociedad, si al final la podemos resumir en una norma. La Constitución alemana, y a lo mejor lo dirá ahora Losing, tiene 24 derechos fundamentales. La Constitución de Venezuela, y lo dirá Rodrigo, tiene 225 derechos fundamentales. Lo importante es cómo se aplican en las sociedades estos derechos fundamentales. Y como nosotros estamos en la construcción de un proyecto de reforma a la Constitución, es importante que entendamos la importancia que tiene elaborar una Constitución para el conjunto de la sociedad, para el operador de justicia y para la sociedad en su conjunto, y no para sectores determinados de nuestra sociedad. ¿Qué es una sentencia constitucional? Bueno, esto es la resolución que le pone punto final a un proceso constitucional, ya sea en sede judicial, como sucede con el amparo de garantía, ya sea en el pleno de la Corte, con el control de normas. Además, esa sentencia tiene carácter firme o de cosa juzgada, pues esos fallos, como ha señalado el Tribunal Constitucional peruano, se componen de los siguientes elementos: la razón declarativa o teleológica, la razón suficiente o la ratio decidendi, la razón subsidiaria o accidental, o lo que se conoce como el obiter dicta, la invocación preceptiva y la decisión o fallo constitucional, o sea, la decisión de fondo. Es una sentencia, pero ¿cuál es su valor? ¿Cuál es su finalidad? Bueno, la primera finalidad es que en el control de normas se establece por parte del juez constitucional el hecho de que la Constitución es, dentro de la jerarquía normativa, la máxima de las normas o los convenios internacionales en materia de derechos humanos, porque aquí lo que va a depender es de la aplicabilidad. Por dos razones. Hay lo que se denomina la jurisdicción constitucional de normas, que es el control normativo de la Constitución, y hay lo que se denomina la jurisdicción constitucional de la libertad, que explica Mauro Capelletti. Esta última, la jurisdicción constitucional de la libertad, que la integran los institutos de amparo de garantía, el habeas corpus, el habeas data y la acción de rectificación, son de trascendental importancia para la aplicabilidad y la garantía de los derechos fundamentales. No puede existir derechos fundamentales si no son de aplicabilidad por parte de quienes lo corresponden, su efectiva vigencia y efectividad. Y por supuesto que esa efectiva vigencia y efectividad le corresponde al juez constitucional. Esa decisión o sentencia constitucional debe estar estructurada de conformidad con los juicios establecidos por medio de la razón declarativa o la razón suficiente, que deben responder al precepto jurídico utilizado e interpretado para estimar o desestimar la petición planteada en el proceso constitucional. De manera que, como dice Domingo García Belaunde, y con esto, ¿verdad?, pienso finalizar para los efectos de respetar el tiempo. Todo hecho de que las sentencias constitucionales tienen su importancia precisamente porque cautelan fundamentalmente dos aspectos que son claves: los derechos fundamentales y la jerarquía normativa. Sin una sentencia constitucional estructurada de la manera como lo espera la persona que ha accesado a la justicia, para que se le tutele su derecho dentro de un plazo razonable. Ustedes vieron el plazo de duración de los juicios civiles, ahora el plazo de duración de una sentencia que garantiza un derecho fundamental es lo más importante. Y por esa razón, la estructura de la sentencia constitucional tiene la parte introductiva, la parte de los antecedentes, la parte conclusiva
los fundamentos jurídicos y la parte resolutiva. Y culmino, para los efectos del respeto de lo que es el tiempo, con los principios que debe de tener toda sentencia constitucional. Cito a Palomino Manchego, que dice: tiene que haber un principio de congruencia atenuado, porque el juez constitucional tiene que revisar en forma íntegra la Constitución para los efectos de establecer si la norma es constitucional o no es constitucional. Tiene que haber un principio de motivación. Las sentencias constitucionales son las que deben de estar mejor motivadas. Les pongo un ejemplo. En Colombia, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y de esto se trató un debate en un congreso que acabo de participar. 300 páginas de motivación. Y en esa sentencia de la Corte Constitucional hay un principio de inconstitucionalidad por omisión, porque la Corte le dio un plazo al Poder Legislativo para que se venció el 31 de julio. Si no dictaba la ley que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo, la Corte lo iba a hacer. Y este es el principio de inconstitucionalidad por omisión. De manera que la motivación de una sentencia constitucional es de trascendencia por parte del juez constitucional. El principio de colegiatura o de colegiación. Sabrebelsky, un gran jurista italiano, ha dicho que el disenso es importantísimo de respeto en los tribunales colegiados. Entonces, el salvamento de voto tiene que ser motivado, pero también el argumento principal con más razón para los efectos del convencimiento. Y finalmente, la eficacia. Toda sentencia constitucional va a ser eficaz si se cumple, si tiene como finalidad su eficacia, y es el reconocimiento, en primer lugar, de los derechos fundamentales y el respeto normativo de la jerarquía constitucional de las leyes en nuestro medio. Pero todo esto es posible. Todo esto será realidad si hay un cambio de mentalidad de la sociedad panameña, de que hagamos efectivo una jurisdicción constitucional en nuestro medio para que los derechos fundamentales sean eficaces y eficientes y para que el principio de jerarquía normativa en nuestro medio sea de efectivo cumplimiento. Muchas gracias.